Lista. Buenas, como pone la transparencia, soy Luis de la Fuente. Lo que voy a contar en esta presentación es, bueno, es un poco el trabajo que ha formado parte de mi tesis doctoral, que estoy ahora mismo a puntito de terminar. Bueno, llevo diciendo eso mucho tiempo. Un poco la pregunta a responder dentro del ámbito de la tesis es qué tal se llevan la web interactiva, esta web 2.0 o 3.0, en definitiva la web, qué tal se lleva con una especificación de diseño instruccional como es IMS Learning Design. Entonces, bueno, para responder esta pregunta partimos de aquí, de ¿qué tenemos? Tenemos Learning Design. Learning Design, uno de los puntos fuertes que tiene es bueno, tiene varios puntos fuertes, otros puntos flojos, como ya hemos visto hoy y ayer en las demás presentaciones, pero uno de los puntos fuertes que tiene es la posibilidad de hacer un empaquetado autocontenido de cursos. Esto básicamente sigue el siguiente esquema de trabajo. Un profesor o un autor de cursos elige un modelo pedagógico, elige el que más le guste, el que más se ajusta a sus características, describe un flujo de aprendizaje, una secuencia de actividades, lo describe y si utiliza la especificación Learning Design, utiliza el vocabulario. Entonces, utilizando las herramientas correspondientes, el resultado es un único fichero, un fichero zip, autocontenido, que puede ser desplegado en cualquier plataforma compatible. Esto quiere decir que tú vas con tu zip a tu reproductor Learning Design, lo despliegas, asocias los alumnos al curso y este reproductor te va a ir, dependiendo de quién seas, te va a ir soltando actividades por goteo. Entonces, como el Learning Design no se casa con ningún modelo pedagógico, lo que hace es abrir puertas a cualquier modelo pedagógico. Bueno, en teoría es cualquier modelo pedagógico, luego tiene sus límites, pero abre dos puertas muy interesantes. Abre la puerta al aprendizaje colaborativo, define el concepto de roles. Entonces, bueno, por ejemplo, Davinia sabe mucho de aprendizaje colaborativo en Learning Design. También abre otra puerta muy interesante, que es la del material adaptativo. Daniel Burgos también ha trabajado mucho en esta línea de material adaptativo en Learning Design. En este ámbito de material adaptativo es bastante interesante, bueno, y se podría resumir así muy a grosso modo de la siguiente forma. El curso, la siguiente actividad o el siguiente material que se te presente va a depender de lo que ocurra, de lo que hagan los estudiantes dentro del ámbito del curso. Entonces, ¿cuál es el ámbito del curso? Bueno, pues el ámbito del curso es lo que ocurre dentro de todo lo que está definido dentro de este paquete autocontenido. En la práctica esto nos limita a que solo podemos empaquetar una serie de recursos más o menos estáticos. Tenemos la posibilidad de empaquetar unos recursos dinámicos, pero de unas posibilidades no muy extensas y de una autoría bastante compleja. Y tenemos definidos unos servicios con los que interactuar, pero en la práctica se limitan a conferencias, básicamente al uso de foros y al uso de chats. Que bueno, cuando uno se pone a desarrollar cursos interactivos en la web, la cosa se queda un poco bastante corta. Entonces, ¿a dónde se quiere llegar? ¿Qué es lo que pretendo yo con estos trabajos? La idea es incrustar cualquier herramienta web 2.0, cualquier herramienta de web interactiva, dentro del contexto de un curso hecho con Learning Design, empaquetado autocontenido, de tal forma que la aparición de esta herramienta web no suponga la pérdida ni de empaquetado, ni de autocontenido, ni de colaborativo, ni de adaptativo. Es decir, que todo lo que tenía de bueno Learning Design no se pierda al incluir herramientas basadas en web. Entonces, bueno, así en un resumen muy rápido, antes pensaba que, digo, si alguien resume todo el trabajo, vamos, toda la propuesta en esta transparencia, yo me ofendería, pero bueno, como el resumen lo hago yo, pues no me voy a ofender conmigo mismo. Lo que se propone es una capa intermedia
a la que hemos llamado Generic Service Integration Layer, yo la llamo GSI, es una capa intermedia que dialoga, por un lado, con el reproductor Learning Design y, por otro lado, con el servicio externo cualquiera que sea. Este cualquiera que sea se consigue gracias a que la capa GSI es configurable, de tal forma que tú puedes utilizar un adaptador u otro dependiendo del servicio al cual te quieras conectar. Con esto consigues que el Learning Design siempre utilice las mismas reglas, el mismo vocabulario para extraer información del servicio externo y, sin embargo, el servicio externo no tiene que sufrir ninguna modificación para poder hablar con Learning Design, sino que es un adaptador el que accede a esa información y la traduce a términos Learning Design como buenamente pueda. Entonces, ¿cuál es el modelo de interacción de todo esto? Pues tenemos aquí al usuario que interactúa con la plataforma gestora de cursos y accede al, bueno, parte de su actividad se desarrolla en el servicio externo. Bueno, quedándonos en la actividad que se desarrolla en el servicio externo, el usuario accede a sus actividades. Entonces, una de sus actividades se desarrolla en uno de los servicios externos. Vale, pues para acceder a esta actividad encuentra un enlace que le redirige adecuadamente al servicio externo. Este adecuadamente quiere decir que no va a la portada del servicio externo y ya ahí te las apañes, sino que va a ese punto concreto del servicio externo en el que se va a desarrollar la actividad. Por ejemplo, si la actividad fuese rellenar un documento colaborativamente, el usuario accedería al documento en concreto, no accedería a Google Documents. Entonces, esto quiere decir que estas URLs pues, se calculan dinámicamente para cada uno de los cursos. Por otro lado, otra interacción definida bastante interesante es la siguiente. El usuario genera una actividad y esta actividad produce unos determinados eventos. Entonces, estos eventos lo que disparan es una serie de posibles acciones. Bueno, entonces, dentro de además de las actividades ya definidas por Learning Design, se añade una más, que es enviar comandos GSI, comandos al servicio externo. Básicamente, hay dos tipos de comandos que se pueden enviar. Uno es configurar el servicio externo, enviar información al servicio externo para configurarlo de una forma adecuada. Por ejemplo, cuando ocurra que la actividad ha sido completada, se puede enviar el comando de cambiar los permisos del wiki a solo lectura para que el alumno no siga escribiendo en él. Bueno, entonces se trata de automatizar esta tarea. Por otro lado, otro comando que se puede enviar es la solicitud de unos determinados datos. Estos datos se solicitan, vienen a la capa GSI, la capa GSI los adapta de tal forma que esa información se traduce en algún tipo de valor que sea posible mapearlo a una propiedad Learning Design. Es decir, tenemos una propiedad Learning Design cuyo valor corresponde a una información que existe en un servicio externo y podemos adaptar nuestro curso en función de esa propiedad, porque a partir de ahora es local. El resultado neto global es que un curso empaquetado de autocontenido puede adaptar su funcionamiento en base a una información que ocurre en un servicio externo. Bueno, una de las premisas de desarrollo de esta arquitectura es que los adaptadores sean de fácil desarrollo. Hasta ahora hemos desarrollado dos adaptadores, uno para interactuar con Google Spreadsheets, aunque ahí pone Google Docs. Básicamente consiste en la posibilidad de extraer el valor de una celda cualquiera de una hoja de cálculo residente en la web, residente en Google Spreadsheets, y mapearla a una propiedad Learning Design, de tal forma que la gestión de la información se realiza con Google Docs, con una hoja de cálculo, que es una herramienta mucho más sencilla que la definición de la misma funcionalidad con el XML que ofrece el Learning Design. Es algo así como
delegar una funcionalidad compleja a una herramienta especializada. Otro desarrollo que hemos hecho, otro adaptador, está dentro del contexto de una asignatura impartida aquí en el departamento, y es la evaluación automática de código Java. Es decir, tenemos una herramienta que permite entregar un código Java y hacer un testeo automático, una corrección automática de ese código, y te dice si el resultado cumple o no cumple unos requisitos mínimos. Bien, pues esto lo hemos empotrado. Bueno, ahora comento, dentro del ámbito de experiencias, comento cómo hemos utilizado esto. Voy a comentar un par de experiencias, aunque hemos picoteado de algún otro sitio, pero bueno, básicamente estas dos experiencias resumen los dos desarrollos importantes que hemos hecho. Esta primera, en el contexto de la Semana de la Ciencia, lo que hicimos fue un taller en el que juntamos a 20 profesores de primaria o secundaria. El acceso era libre, entonces vinieron los interesados, resultaron que vinieron de primaria y secundaria, y les pusimos a interactuar con un curso Learning Design adaptado mediante una hoja de cálculo. Es decir, ellos tenían que asumir primero el papel de alumno, luego el papel de profesor dentro del mismo curso, tenían que ver los dos puntos de vista y tenían, siendo profesores, que gestionar la información del alumno utilizando la hoja de cálculo. La pregunta que nos hacíamos en esta experiencia es, dado que Learning Design de por sí no entra por los ojos muy claramente al profesorado, si la inclusión de Google Documents es una dificultad más a salvar o, por el contrario, lo que hace es bajar el umbral de adopción, hacer que la herramienta sea más cercana para los profesores. Las respuestas que obtuvimos, dado el número de participantes, es bastante cualitativa, pero bueno, la conclusión es que el esquema de trabajo se comprendió bastante bien. Los profesores sí que se interesaron bastante por la posibilidad de hacer cursos adaptados de este tipo, empaquetados, y hubo incluso quien se atrevió a lanzar nuevas propuestas para, oye, pues podíais integrar esta herramienta web para los cursos porque estaría muy bien. Es decir, se llegó a ese punto. Entonces, creemos que esta experiencia fue bastante bien. Otra experiencia que hemos hecho, acabamos de terminarla prácticamente hace 2 o 3 semanas, está dentro del ámbito de una asignatura impartida por el departamento, programación de sistemas. Es dentro de los nuevos grados de Bolonia, en los que se promueve el trabajo continuado. Pues lo que hicimos fue utilizar Learning Design para promover el trabajo continuado. Entonces, lo que hicimos es un esquema de trabajo en el que un proyecto grande de, digamos, un mes y medio de trabajo, se divide en tareas pequeñas, con el objetivo de que los alumnos aprendan a modularizar el código y para que no les cueste tanto. Entonces, el esquema de trabajo era como explico ahora, y es: no tienes acceso al enunciado de la parte 2 del proyecto hasta que no hayas entregado correctamente quiero decir superando los test de requisitos mínimos, la parte 1. De tal forma que a cada pareja, dependiendo de su ritmo de trabajo, le iban llegando la siguiente actividad por goteo. Y bueno, impusimos un sistema de penalización también metido dentro del curso por entregas tardías, de tal forma que lo que tuvimos es realmente un trabajo muy continuado por parte del alumnado. Ya digo, acabamos de terminar... Bueno, perdón, se me olvida comentar la parte importante. La parte importante es que al no tener Learning Design la capacidad para decidir si un código Java es correcto o no es correcto, a través de GSI delegamos esa tarea en una herramienta externa. Una herramienta externa es esta que comentaba, que ofrece la posibilidad de entregar un código, testearlo y decir si está bien o está mal. Entonces, delegando esa posibilidad, lo que estás dotando es a GSI de la posibilidad de adaptar un material en base a un código fuente escrito en Java, que esté bien o esté mal. Los resultados de esta experiencia
están aún por analizar. Tenemos un set de datos muy grande. Matriculados en la asignatura había 425 alumnos, entonces tenemos una cantidad de datos muy grande por analizar. Como resultado prometedor, así preliminar, comentar que con un coste de trabajo para el profesorado que se podría decir razonable, replicable, ha bajado mucho la tasa de abandono en la asignatura, es decir, parece que este trabajo continuado les ha animado a seguir y en consonancia con esta baja tasa de abandono ha mejorado bastante el porcentaje de aprobados. De todas formas, ya digo que es muy pronto como para andar diciendo que ha sido esto lo que lo ha provocado, porque en una asignatura hay muchos factores. Pero bueno, ya digo que antes del análisis de los resultados son bastante prometedores. Bueno, mi presentación llega hasta aquí y podría concluir dando una respuesta a la pregunta que lanzaba al principio. La pregunta que lanzaba era ¿qué tal se llevan la web interactiva con la especificación Learning Design? Yo la respuesta que doy es son bastante buenos amigos. La web interactiva y Learning Design son bastante buenos amigos. Lo que pasa es que nadie les había presentado, entonces no se conocían y no sabían lo que podían hacer juntos. Bueno, hasta aquí mi presentación. Cualquier pregunta, comentario. Hola, yo te quería hacer una pregunta en relación con lo que se han estado comentando esta mañana. En esta misma línea, la gente de la Universidad de Valladolid han estado hablando de la integración también de herramientas web externas dentro de los entornos de aprendizaje. Entonces, quería ver un poco qué conexiones ves tú con ese trabajo, qué similitudes, diferencias, qué tipo de colaboración podría haber en ese sentido. Bueno, podría haber o ha habido. Quiero decir, buena parte de los diseños nos hemos sentado quizás no con Eduardo, pero sí con gente de su grupo para un poco discutir qué ventajas, desventajas, y sus herramientas de creación de grupos también han sido de alguna forma evaluadas por las herramientas que hemos hecho nosotros. Entonces, no es que haya unas posibles líneas futuras de colaboración, sino son líneas pasadas, presentes y futuras. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podríamos integrar ambos trabajos? Aunque la filosofía de partida es muy parecida, la de integrar cualquier herramienta web dentro de un ámbito de cursos ofrecidos por eLearning, hay un matiz que hace que sean bastante diferentes, y es este que dice empaquetado autocontenido. Eduardo nos ha estado comentando esta mañana la posibilidad de empotrar estos servicios dentro de un Moodle, cualquier LMS. Entonces, estos LMS, por lo general, lo que ofrecen es la posibilidad de ir creando elementos más o menos bajo demanda. Learning Design lo que ofrece es la posibilidad de empaquetar y replicar muchas veces. Entonces, esa pequeña diferencia hace que el diseño de partida sea bastante diferente. Pero hay otros puntos bastante importantes, como por ejemplo la gestión de usuarios dentro de un curso, la asignación de roles. Todo esto tiene unos puntos bastante interesantes de sinergia, y de hecho ya la ha habido, hemos hecho alguna experiencia conjunta por ahí. Y luego otro punto bastante interesante también es en el tema de la autenticación, cuando se trata de traer información del servicio externo. Eso ya estamos hablando de tiempo de ejecución, entonces es prácticamente lo mismo si hablamos de una ejecución de algo autocontenido que de una ejecución de algo que se ha generado sobre la marcha. El problema de la autenticación, de extraer los datos externos y traerlos a datos locales, sigue estando ahí. Entonces, los desarrollos son bastante comunes y hay mucho punto de trabajo en común. ¿Más preguntas? Davinia tiene por ahí. Sí, muy bien. Estás trabajando sobre todo en la puesta en marcha, ¿no?, de diseños de aprendizaje integrando, ¿no?, sí, herramientas de la web 2.0.
¿Qué implicaciones podría tener, aunque sé que no estás trabajando en ello directamente, pero seguro que alguna vez te lo has planteado, a nivel de la autoría? ¿Qué cambios habría que hacer a las herramientas de autoría existentes conformes a IMS Learning Design para que pudieran ser puestas en marcha con tu solución tecnológica? Bueno, cuando decía que esto de aquí es un resumen casi ofensivo, quería decir que aquí estoy dejando un montón de matices, entre ellos la parte de autoría. La parte de autoría sí que está incluida, vamos, la propuesta global sí que habla de autoría y se trata de meter un elemento más al XML, un elemento con una serie de vocabulario definido de forma genérica. Es decir, no hay un vocabulario para cada tipo de servicio, sino que se da la oportunidad al autor de que utilice su propio, un vocabulario genérico que luego durante el despliegue del servicio permitirá elegir una u otra herramienta según convenga. Entonces, sí que existe más o menos el mismo problema de autoría que existe ahora mismo con Learning Design, es decir, es un poco abstracta. Y más o menos no me he metido a resolver problemas de autoría, así que no te puedo decir que esto sea más fácil, menos difícil. Pero básicamente los problemas de autoría que esto pueda tener son aproximadamente los mismos y podría pensarse, de hecho es bastante factible pensar en patrones prediseñados, de decir, elijo este curso que ya tengo, este servicio que está predefinido, y muy probablemente se ajustará a un montón de escenarios, aunque luego si un autor tiene un requisito particular siempre tiene la libertad de definir su propio servicio. También habías comentado en la presentación que mediante la integración de servicios externos también estabas confiando en esos servicios algunas tareas que no estabas definiendo en el propio diseño de aprendizaje. Exacto. Entonces, indirectamente también estás facilitando la autoría, ¿no? Sí, por ejemplo, este punto se toca con Google Spreadsheets. Entonces, bueno, el diseño de formularios cambia un poquito, pero en el fondo puede limitarse a los mismos problemas que tenemos con Learning Design actualmente. Muchas gracias.